Pues estamos en el consultorio de fondos de inversión de Capital Radio. Es jornada de 8 de abril y el mercado español lo intenta. Intenta aguantar en positivo. No sé qué va a ir pasando a lo largo de los próximos minutos. Mar Barrero, Arqueabanca, ¿qué tal estás? Hola, muy buenos días. Bueno, veo que has sobrevivido al lunes de tanta volatilidad, fake news incluida en los mercados. Esto es un consultorio de fondos con la que está cayendo en el mercado. Es el momento de que ustedes pregunten, de que le hagan llegar a Mar sus dudas, sus consultas sobre carteras, sobre rotación de carteras, sobre productos, renta variable, renta fija, fondos de inversión. Pueden hablar con Mar si nos llaman al teléfono 912833333. Pueden enviar su consulta de fondos, de mercado, en una nota de voz, un audio de WhatsApp al 687-050600. Pueden escribir un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es o si lo prefieren pueden hacernos llegar su consulta sobre fondos de inversión o sobre mercado a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Mar, antes de ir con las consultas, a ver, ¿dónde estamos de cara a los inversores, a los partícipes en fondos de inversión? Hay algo que me atormenta en las últimas horas y es que ha cogido a todo el mundo dentro. Leí el otro día en Funds People como en el primer trimestre del año ha entrado muchísimo dinero en el mercado español de fondos. No se recordaba prácticamente en la última década la entrada de tanto dinero. Es decir, esta caída ha cogido a todo el mundo con sus ahorros en producto financiero. Sí, así es. Al final son pocas las opciones, ¿no?, que hay en el mercado para rentabilizar los ahorros y el fondo de inversión pues es uno de esos productos. Es verdad que al final, ¿no?, todos los inversores y ahorradores se sienten atraídos cuando las rentabilidades son buenas, y el año pasado y el anterior los mercados pues la verdad es que acompañaron y los fondos de inversión obtuvieron revalorizaciones muy por encima de otros activos, como pueden ser la inversión directa en renta fija, ¿no?, o los depósitos, y eso es lo que ha hecho que muchos ahorradores pues hayan animado justo, ¿no?, en este primer trimestre de 2025 a entrar en fondos de inversión. Es verdad que, sobre todo en la parte de renta variable y renta variable americana, los mercados habían subido mucho y entonces ha llevado, ¿no?, a muchos inversores que en estos dos últimos meses, sobre todo en estas últimas semanas, pues estén acumulando pérdidas, ¿no?, y que pueden considerarse significativas. Ahora bien, hay que transmitir pues un poco de calma. Cuando tú entras y compras un fondo de inversión, no debes hacerlo para invertir en el corto plazo, ¿no? Y eso es algo que lo decimos. Y además también es verdad que hay que asesorar, ¿no?, cuando alguien decide entrar en este tipo de productos, que al fin y al cabo son inversión, porque su nombre así lo indica. Y eso conlleva siempre riesgos, y con independencia de que sean fondos de renta fija, que sean fondos de renta variable, ya sea de países desarrollados. Lo que pasa es que yo creo que habíamos olvidado con la subida de las bolsas en los dos últimos años, se nos había olvidado el riesgo de los mercados, ¿no? Así es, por eso hay que, cuando alguien decide entrar, marcárselo mucho y enseñarle sobre todo los años malos, no los años buenos, que sirven también, ¿no?, para decir el potencial que puedan tener estos productos en un entorno favorable, pero hay que hacer hincapié sobre todo en que esas inversiones pierden. Y sobre todo tenemos ejemplos, ¿no?, muy claros en los últimos años, 2020 o 2022, y eso tiene que estar siempre esa referencia ahí muy, muy presente y, como digo, pues hacer hincapié, ¿no?, en resaltarlo y que nadie asuma mayor riesgo. Nosotros lo veíamos en enero, muchos ahorradores venían y pedían pues el perfil más alto de riesgo. Ahí había que insistir, ¿no?, que no se dejasen llevar por lo que había hecho el mercado el año pasado, porque entrábamos en niveles altos. Entonces, pues ahí es verdad que hay que hacer una gran labor, ¿no? Aún así, ¿qué hacer en estos momentos? Yo, desde luego, mi recomendación siempre es no precipitarse, ni cuando el mercado cae, que es difícil. Lo que pasa es que, Mar, es tan difícil eso, es lo muy de difícil. No precipitarse, porque yo me he cruzado con gente ajena a este mundo, pero que sí que tiene algún producto que dice: es que he perdido todo lo que tenía y había optado por irme a los mercados o a algún fondo por no tener el dinero parado, porque un depósito no me daba nada. Sí, y en 2022 y en 2020, entre febrero y marzo, los mercados perdieron más de un 10 y un 12%. Finalizamos el año en positivo en el 2020, en el 2022 no. Tardamos un ejercicio en recuperarnos, quizá
es complicado, ¿no? Cuando está cayendo y son tus ahorros de toda la vida, es muy complicado mantener esa calma. Pero igual que decimos, no precipitarse en las caídas a salir, por lo menos ajustar. Y lo bueno que tienen los fondos, es verdad que si te vas a renta fija o monetarios, esa pérdida del 10% que puedas llevar acumulada este año, no la vas a recuperar o va a ser muy, muy lento, pero sí es verdad que ahí puedes defenderte, y cuando el mercado vuelva a dar esa oportunidad de entrada, que va a haberla, ¿no? Y que lo estamos viendo, al final el mercado lo que necesita, y siempre lo hemos dicho, Ya, es claridad. disculpe, ya estamos cayendo, ¿eh? Siga. No, que lo que el mercado necesita es claridad, lo que no necesita es esta incertidumbre de ahora sí, ahora no, ahora pongo, ahora negocio. Eso al mercado es lo que no le sienta bien. Y puede generar una crisis y puede generar una recesión, y lo vivimos en 2007, 2008, 2009, 2010. Es verdad que fueron años en los que todos los años decíamos ya estamos cerca del suelo y seguía cayendo, ¿no? Y que hemos tardado en recuperarnos de esas caídas, pues y todavía hay mercados que están por debajo de los niveles que eran anteriores a esa crisis. Pero como digo, al final, diversificando, teniendo claro tu perfil de riesgo, manteniendo esa tranquilidad, al final te recuperas. Quizá no ganas o no obtienes las rentabilidades esperadas, que eso también es verdad, sobre todo en el corto plazo, pero poco a poco esas carteras se van reponiendo. Al final, si tú lo que haces, o el que vendió, ¿no? Pues el viernes, el que vendió ayer, al final, bueno, es verdad que ya tienes esa minusvalía en tu posición, y ya no la vas a recuperar. Yeah. Igual el que se mantiene puede perder aún más, que también esa es la realidad, y como estamos viendo, pues hay mucha volatilidad y esto no está solucionado, y eso hay que tenerlo muy claro. Todavía hay, bueno, pues mucho riesgo en el mercado, pero aún no ha generado esa pérdida, ¿no? Puede perder algo más en las próximas semanas, pero también es verdad que pensamos que en algún momento la calma, ¿no? Volverá otra vez, y el mercado, que ahora está arrastrando a todo tipo de valores, empresas y sectores, en algún momento empezará a valorar las que están bien, las que siguen. Es decir, en esta guerra siempre va a haber ganadores y perdedores. Ahora están cayendo todos. En algún momento el mercado también se centrará y habrá valores y sectores, pues que lo hagan bien, ¿no? Entonces es complicado aguantar, y como digo, al final los ahorros cuesta mucho, ¿no? Obtenerlos y acumularlos, y ves que claro, en una semana pues se ha ido gran parte, ¿no? de tu capital. Como digo, en otras situaciones o ciclos, ¿no? Y es verdad que ninguno es igual al otro. Es decir, 2020 era una cosa, 2022 fue otra, y esta es totalmente distinta. Pero sí es verdad que quienes aguantaron en 2022, que fue un año terrible, pues en 2023 empezaron a recuperar, y 2024 ya estaban en plusvalías que quizá hoy las han vuelto a perder, porque ayer el mercado americano abría, ¿no? Ya con niveles de enero de 2024. Uh-huh. Uy, tosa, no se preocupe, venga. Entre tanto, recuerdo que para hablar con Mari y preguntar por su cartera de fondos pueden hacerlo por el teléfono 912833333, enviar un email a oyentes@capitalradio.es, escribirnos a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio, donde ya tenemos un puñado de consultas, y a través de una nota de voz, audio de WhatsApp 687050600. ¿Vamos? Vamos. Venga, estupendo. A ver, primera nota de voz, audio de WhatsApp para Mar Barrero sobre fondos en este consultorio. Buenos días, oyentes de Capital Radio. Mi nombre es Pedro Urbina, les hablo desde Bilbao, y preguntaba al experto Mar Barrero por el fondo T. Rowe Price Fund, SICAV, US Large Cap Growth, y aprovechar también para preguntar sobre fondos de dividendos, aprovechar la rentabilidad y además, pues eso, la obtención de una liquidez mensual o trimestral, o cuando repartan. El fondo Bankinter International Fund SICAV Europe Dividend, el D&B Equities Europe Dividend, o el Goldman Sachs Europe Equity Income, o Allianz European Equity Dividend. O si me recomienda alguno, pues genial. Muchas gracias y un saludo. Un saludo, gracias. Venga, Mar, pues dos preguntas. Una sobre un fondo concreto, otro alternativas a fondos de dividendo. Bueno, pues
es verdad, ¿no? que todos los fondos, incluso el de T-Rowe, que están centrados en Estados Unidos y sobre todo pues, en esas empresas más grow, han corregido significativamente durante estas últimas semanas, durante este primer trimestre de 2025 y en especial durante la última semana, teniendo en cuenta pues, esos anuncios hechos por Trump, y con caídas pues, significativas, ¿no? En el orden de entre el 10-15%, que es la caída que algunos de estos fondos llevan acumulada, ¿no? Incluso, según el growth y la exposición pues, a esas 7 magníficas, la caída en algunos casos es mayor. Como decía antes, no es fácil, ¿no?, mantenerte en un producto con esas pérdidas. Si estás, la recomendación es mantener, porque finalmente, como decía, acabarán recuperándose, aunque también existe esa opción, ¿no?, de pasarnos a una posición más defensiva, que sabemos que no vamos a recuperar esa pérdida, por lo menos en el corto plazo, pero sí podemos consolidar un poco esa situación para volver a entrar a un mercado o a un sector que pienso, ¿no?, que sigue teniendo mucha razón de ser, y así lo ha demostrado en otras ocasiones, y que pues a poco que se calme el mercado, que se vuelva a poner todo en su sitio, veremos, ¿no?, cómo recupera. En cuanto a los fondos que invierten en alta rentabilidad por dividendo, es verdad que durante esta corrección también han caído, lo han hecho en menor medida. Es de las cosas, ¿no?, que decimos que pueden, una vez que se calme el mercado, pues darnos rentabilidades interesantes. Y aparte, si vamos a esa clase, ¿no?, que nos da pues un cupón o un dividendo, podemos olvidarnos un poco de lo que hace el mercado, que es lo que también buscan pues muchos inversores en bolsa española, ¿no? Da igual que las acciones caigan de bancos o eléctricas o telecomunicaciones, porque estamos en esos valores más que nada para esos dividendos que son interesantes. Es verdad que la rentabilidad por dividendo, lo que reparten, ¿no?, la gran mayoría de todos los fondos que nos ha comentado, y cualquiera de ellos nos parece buena opción para estar, pero sí es verdad que hay, y el dato lo podemos ver en la rentabilidad en los últimos 12 meses a través de Morningstar, en la clase de reparto, pues ir a buscar, ¿no?, a aquellos que nos den pues, rentabilidades en el entorno del 4%, que estén por encima de lo que podemos obtener en renta fija, ¿no? Y como digo, ese dato en los fondos de renta variable, sobre todo en estos que son globales o que tienen mayor exposición a Estados Unidos, es una rentabilidad por dividendo muy bajita. Ahí sí que es verdad que nos tenemos que sesgar a aquellos fondos que apuesten algo más por Europa, donde el dividendo que se paga es más elevado. Incluso si vamos a dividendo a cupón, son más interesantes los fondos de renta fija, y justo pues para la idea esa, ¿no?, de mercado que hablaremos al final del programa, pues iba a comentar, ¿no?, un fondo que conocemos porque hemos hablado mucho de él dentro de la renta fija de corto plazo, pero justo iba a hablar de la clase que tienen de reparto, porque pues el dividendo que viene repartiendo es casi todo lo que gana este fondo a través de los cupones, ¿no?, que le pagan las emisiones, y que está en esos porcentajes del 4% en los últimos años, con lo cual es una idea interesante, y por lo menos, como decía, te olvidas de lo que hace el mercado, porque vas más a ese cupón, a ese dividendo que te pueden pagar mensual o trimestralmente, y que por lo menos pues te va dando, ¿no?, ya te va pagando, y como digo, pues ya estás obteniendo una rentabilidad real con ese fondo. Es verdad que fiscalmente no es tan atractivo como el de acumulación, porque hay que tributar por esos dividendos o esos cupones que te pagan, pero sí es verdad que, como digo, pues oye, ya vas viendo, ¿no?, cómo te va generando un rendimiento ese fondo de inversión. Vamos con una consulta a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Alex, estoy dentro de BlackRock World Health Science Fund con pérdidas significativas en el último mes. ¿Me podría dar una opinión sobre este fondo? Sí, el sector salud, ¿no?, que nos parece interesante y que pues es una opción que siempre se considera anticíclica, más bien, y es defensiva, que suele hacerlo bien en cualquier entorno de mercado. Es verdad que también lo estamos viendo cuando hay caídas, como decía antes, pues al final también se ven afectadas estas empresas de sector salud. Había empezado muy bien el ejercicio y con unas perspectivas muy, muy favorables. En las últimas semanas pues hemos visto cómo retrocedía. Estamos viendo, ¿no?, esa volatilidad en el sector salud
y teniendo en cuenta, ¿no?, estos fondos que también, bueno, pues tienen esa exposición a empresas norteamericanas, en donde todo el tema de, bueno, pues decisiones, ¿no?, y del departamento también del Tesoro, esa posibilidad de, bueno, de penalizar, ¿no?, a las empresas de salud o sanitarias, no apoyar al tema de las vacunas, pues también, ¿no?, les ha afectado a los ingresos de muchas de estas empresas farmacéuticas que en los últimos años han hecho muchas inversiones precisamente en ese campo de desarrollo de nuevas vacunas, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que estamos viendo esa volatilidad. ¿Nos gusta? Sí. El fondo de BlackRock nos parece una opción válida para posicionarnos en ese mercado. Pero es verdad que quizá en el corto plazo pues sigamos viendo esas correcciones dentro de ese segmento, menores que las que hemos visto en esos otros fondos más growth y más centrados en tecnología, pero que también, bueno, tienen una parte en biotecnología que también, ¿no?, sufre con el mercado y con los niveles de tipos que hay en estos momentos en Estados Unidos. A ver, fondos que lo hacen bien cuando el mercado cae. Le preguntan por el fondo Hamco Global Fund RFI. Se trata de un fondo que en el mercado bajista de 2022 realizó alrededor de un 29%. Claro, lo que pasa es que no sabemos si el mercado va a seguir cayendo o no. Claro, y aparte lo hizo en ese mercado bajista, pero teniendo en cuenta que la cartera que tenía ese producto y otros que en 2022 lo hicieron bien era una sobreexposición al sector de energía y petróleo, que fue lo único que en ese año, o de lo poco que en ese año pues lo hizo bien. El fondo, ¿no?, es un fondo value, con esa exposición pues a esos sectores, como puede ser el de energía, como puede ser industria, materias primas, que en este entorno bueno, pues también vemos, ¿no?, un poco complicado, y lo estamos también sufriendo en estas últimas semanas, como los precios del petróleo pues han caído con fuerza y han arrastrado pues a todos estos fondos que estaban muy expuestos a mineras y a petroleras, ¿no? Con lo cual no tenemos que centrarnos, ¿no?, o ver aquellos fondos que lo hicieron bien en anteriores crisis, sino centrarnos en analizar la situación que tenemos ahora. Como decía antes, cada una está siendo muy diferente. Es verdad que podemos tener un patrón de comportamiento, de que las bolsas caen, luego se recuperan, pero no los sectores que lo hicieron bien en 2022 tienen que hacerlo bien ahora, porque el entorno macro que tenemos ahora es quizá ir más hacia esa recesión. Es verdad que eso, bueno, puede llevar a los bancos centrales, a los gobiernos, a invertir más, a hacer unas políticas fiscales más acomodaticias, bajar tipos de interés, y eso quizá a quien más beneficie pues a esas empresas más de crecimiento que a las empresas value. Con lo cual hay que analizar, ¿no?, más, como digo, la situación en la que nos encontramos y qué sectores se pueden ver beneficiados por esta situación, que la verdad en estos momentos son pocos, porque los aranceles afectarán a todos, ¿no?, a todos los sectores, pero seguro que hay otros, infraestructuras, ¿no?, que nos sigue pareciendo muy interesante, que en 2022 no lo hizo bien, precisamente porque estábamos en ese entorno de subida de tipos de interés, pero que ahora puede ser, ¿no?, el sector que mejor lo haga en esta vorágine en la que estamos viviendo, y lo hemos visto, ¿no?, como en estas semanas infraestructuras caía bastante menos y que incluso algunos productos subían, ¿no?, en esta situación, con lo cual bueno, pues quizá hay que mirar hacia ese otro lado, porque sabemos que muchos países, entre ellos Alemania, pues van a hacer importantes inversiones en el sector de infraestructuras, con lo cual puede ser ese segmento, ¿no?, que se aproveche de esta situación, como digo, bastante caótica. Claro, es que ayer me acordaba de usted, porque cuántas veces le han preguntado por fondos de defensa o ETFs de defensa en este consultorio, ¿no? Y es que la barrida era de tal magnitud, claro, que ni esos sectores de los que decíamos, oye, aquí ahora. Es que es lo que comentábamos en su momento, es decir, es verdad que se anuncian, ¿no?, muchas inversiones, pero eso no tiene por qué trasladarse a la evolución de esos sectores en bolsa. Además, normalmente las bolsas se anticipan, con lo cual llevaban una subida también bastante interesante, y ahora
cuando cae, como digo, pues cae todo. Si es que al final el mercado reacciona de esta manera y se lleva por delante lo bueno, lo malo, lo regular. Por eso hay que mantener la calma. Enseguida, no le quiero cortar, Mar, enseguida le vamos a pedir ideas de inversión a Mar Barrero, Arquia Banca. Antes, más consultas, consultorio de fondos 687-050600. Hola, buenos días, enhorabuena por el programa. El mensaje de San Millán de Valencia para Mar Barrero. A ver si me explico bien en la pregunta. Vamos a ver, en los fondos de inversión, ¿hay alguna forma de saber si en días como ayer mi gestor de fondo, el concreto, el que lleva el fondo o la entidad que lleva el fondo, ha trabajado saliendo, entrando en activos nuevos o no ha hecho nada? Porque a veces las oportunidades como las de ayer son momentos para entrar, o a veces también días posteriores como ahora, si se ve que se va a revertir la tendencia del mercado, son momentos para cerrar cosas del fondo, ¿no? Entonces ver si hay alguna forma o alguna herramienta para saber si realmente mis gestores de fondo están haciendo un buy and hold, o sea, tú compras, si pierdes te la comes, si pierdes te la comes, si ganas. Esa es la pregunta. Venga, gracias. ¿Los gestores se la comen o no se la comen, Mar? ¿Cómo sabemos si un gestor dice, pues es que estoy rotando cartera y a partir del jueves o viernes empezó a rotar cartera y aumentó la liquidez permitida por el folleto del fondo, o aprovecha y en una jornada de caídas vuelve a entrar? ¿Esa parte se puede conocer? ¿La puede conocer un partícipe? Se puede conocer, es verdad que siempre vamos con retraso, ¿no? Los gestores son muy suyos, entre comillas, y las informaciones que nos dan siempre son pues con un decalaje, ¿no? Con lo cual sí lo vemos y se puede ver, por ejemplo, en esa herramienta, ¿no? de Morningstar, si tienes tú el producto, pues también en las fichas mensuales que suelen facilitar, ¿no? Las entidades, en donde vemos la exposición que tienen un mes en liquidez y la exposición que tienen después. Y muchos gestores sí que hacen esa gestión activa y que compran, y cuando en las caídas son fuertes y hay algo que les gusta, pues aprovechan para comprar y van entrando poquito a poco en esos valores, ¿no? Pero también depende mucho de la estrategia, es decir, un fondo que invierte en bolsa española está invertido en bolsa española 100% siempre, puede bajar un poquito y tener un poco más de liquidez, pero va a estar siempre posicionado. Los fondos value normalmente tienen un objetivo de mantenerse en las compañías muy a largo plazo. Entonces, son carteras que no se suelen rotar tanto. En un growth, pues igual sí que vemos más movimiento, pero también depende mucho del gestor, ¿no? Hay gestores que, como digo, pues compran teniendo en cuenta un precio objetivo, una rentabilidad, y ese precio objetivo, esa rentabilidad, no es para conseguirla en el mes, en los 3 meses o en el año, sino que ellos se lo plantean como una inversión a 2 o 3 años. Entonces, a pesar de los movimientos que haya en el mercado, se van a mantener en ese valor, salvo que les mande una lectura, ¿no? de fuerte corrección por cualquier hecho corporativo. Pero como digo, es verdad que es complicado, incluso para los que estamos ahí en mercado, pues seguir, ¿no? Si esos gestores compran o no. Lo único que nos queda es pues hablar con todos ellos, que es lo que hemos hecho en estos días, un poco para ver, ¿no? qué estaban haciendo, si estaban incrementando la liquidez en sus carteras o estaban aprovechando para comprar. Decir que en estos momentos la gran mayoría se habían mantenido un poco a la expectativa. Tampoco estaban haciendo grandes cambios en sus carteras porque, bueno, pues la verdad es que la locura del mercado, como decía, pues tampoco te ayuda, ¿no? Entonces, mejor no moverse. Sí, vaya locura, porque cae Telefónica, cae FCC un 2%, el IBEX a negativo, a positivo, a negativo, a negativo. ¿Cómo estamos? Vamos con las ideas de inversión de Mar Barrero, Arquia Banca, en este contexto de mercado, con el miedo de mercado, teniendo en cuenta lo que usted nos ha dicho. Todavía hay mucho riesgo en el mercado. Frase de Mar Barrero, Arquia Banca. Una idea de inversión, Mar. Sí, bueno, pues comentaba, ¿no? Es un fondo que nos gusta, es de renta fija de corto plazo, es el Evli Short Corporate Bond, hemos hablado de él en otras ocasiones, la casa finlandesa Evli. Y bueno, pues a través de este producto lo que hace es comprar emisiones de renta fija con duraciones pues entre el año o 3 años, principalmente emisores nórdicos, aunque bueno, pues tiene también, ¿no? empresas que pertenecen pues a la Unión Europea y a la zona euro.
no tiene riesgo divisa y, como digo, bueno, en los últimos años la clase de acumulación nos ha dado rentabilidades en el entorno del 4 o 5%. La clase de reparto, que es la que quería comentar, ¿no? Este fondo tiene una clase de reparto que reparte la gran parte de ese cupón que cobran y de esa rentabilidad que obtiene, y en los últimos años nos ha estado pagando cupones del 4%, que para estos momentos, sobre todo de incertidumbre y de que tampoco queremos asumir riesgos, como decía, nos parece una opción, ¿no?, a tener muy en cuenta dentro de las carteras. Por un lado, es un fondo bastante defensivo, su cartera está diversificada, puede invertir algo en emisores que están catalogados como high yield o que no tiene rating, porque en los países nórdicos pues hay muchas compañías que no necesitan ese rating, pero aún así pues de alta calidad crediticia, donde no se espera que haya defaults, con lo cual, bueno, pues una opción válida para proteger las carteras y obtener rentabilidades. Ebly Short Corporate Bond, Mar Barrero, Arquea Banca, gracias por su análisis, gracias por sus ideas de inversión. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.